Sean todos bienvenidos en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas. Y pedimos a Dios nos abra el entendimiento para comprender su palabra. Para cada tiempo, Dios provee todo lo que se necesita para llevar a cabo su obra. Y en cada edad y dispensación provee el pueblo, el mensaje y el mensajero con el cual se materializará todo aquello que ha sido prometido. Por eso es tan importante reconocer la forma provista por Dios para cumplir su programa, porque otra forma no funcionará para alcanzar la bendición divina para el tiempo en que la persona está viviendo. Les dejo en la compañía del reverendo William Soto Santiago, quien estará mostrando lo relacionado con este tema bajo la conferencia titulada Dios proveyendo en el tiempo del fin. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en Génesis capítulo 22, versos 1 en adelante, donde dice: esto fue cuando Dios mandó a Abraham a la tierra de Moria. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Dios provee todo lo que Él ha prometido. Pero tenemos que comprender que hay una forma, un camino establecido por Dios, una forma provista por Dios para obtener, para Dios cumplir lo que ha prometido y para el pueblo obtener aquello que Dios ha prometido. Por lo tanto, tenemos
que comprender que si estamos esperando algo de Dios, hay una forma provista por Dios para obtenerlo, un camino. Dios nos saldrá de esa forma provista por Él para hacer lo que Él ha prometido. Tiene que ser de acuerdo a la forma provista por Dios para el ser humano. Por ejemplo, para el tiempo de Adán y Eva, para vivir eternamente, físicamente, tenían que mantenerse firmes en lo que Dios dijo. Él colocó el árbol de ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén y también el árbol de la vida. Cada árbol produce de acuerdo a su simiente. Y Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera, ese día moriría. O sea, se haría mortal. Y eso luego él se lo hizo saber a su esposa. Y ahora Eva no se mantuvo en el camino provisto por Dios para mantenerse viviendo eternamente, físicamente, siendo la primera pareja en la tierra a través de los cuales se poblaría el planeta Tierra. Todo lo que ellos hicieran lo iban a heredar sus descendientes. Y ahora, al salirse Eva del programa divino y luego influir para que Adán también se saliera, trajeron para ellos y para su descendencia la muerte física, la muerte a la vida eterna, que es la muerte más terrible, porque lo más importante es la vida eterna y la muerte a la vida y la muerte de la vida eterna, donde se pierde la vida eterna, es la muerte más terrible. Porque una persona puede perder la vida de su cuerpo físico, pero continúa viviendo. Pero si pierde la vida eterna, no puede vivir eternamente. Pero hay un camino provisto por Dios para ser restaurado a la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo y su sangre para poder obtener el perdón y limpieza de los pecados y obtener la vida eterna por medio de Jesucristo, que es el camino provisto por Dios para salvación y vida eterna, para regresar a la vida eterna, ser restaurados a la vida eterna.
No hay otra forma, no hay otro camino provisto por Dios para ser restaurado el ser humano a la vida eterna. Para cada etapa de la iglesia o cada edad de la iglesia, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó, determinó el mensaje correspondiente a cada edad y siempre girando alrededor de Cristo. Y para el cumplimiento de lo que Dios prometió para cada edad, hubo una forma provista por Dios, como también para el pueblo hebreo, así como fue provista la forma de Dios para el pueblo en edades y dispensaciones pasadas, donde vino el mensaje de Dios a través del Espíritu de Dios a través de un hombre, así siempre ha sido, porque esa es la forma de Dios. Y Dios no cambia su forma, aunque en muchos tiempos quisieron cambiar la forma de Dios, pero no se puede cambiar la forma de Dios. El que trate de cambiar la forma de Dios se busca un problema grande, porque no se le puede ni quitar ni añadir a la palabra de Dios, y se encontrarán siempre añadiéndole o quitándole a la palabra de Dios los que tratan de cambiar la forma provista de Dios para cada edad o cada dispensación. Para Israel, siempre Dios tuvo un profeta mensajero, y para el día postrero tendrá los ministerios de Moisés y Elías, operados por el Espíritu Santo. No será Moisés literalmente, ni Elías literalmente. Será un profeta como Moisés y será un profeta como Elías. Porque cuando él anuncia, promete enviar un profeta y usa el nombre de un profeta que ya vino en el pasado, eso significa que enviará otro profeta con el espíritu y virtud de aquel profeta que había enviado. Así es como vendrá la palabra prometida por Dios para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Esa es la forma provista por Dios para el tiempo final. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 6. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, con la maldición de los juicios divinos apocalípticos que vienen para el reino de los gentiles, conforme a como está profetizado. Los ministerios de Moisés y Elías estarán dando a conocer lo que ha de acontecer. Estarán dando las noticias de las cosas que Dios va a hacer en el tiempo final, en el día postrero. Y los que escucharán podrán hacer algo para protegerse de los juicios divinos que han de venir. Los que dirán, hubo muchos falsos cristos, falsos profetas que estuvieron profetizando, diciendo que vendría tal cosa, que vendría tal juicio, y no sucedió. Pero
es que los imitadores, los personificadores, los falsos profetas y falsos cristos vienen primero para que cuando venga lo verdadero digan, ese es otro más de los falsos cristos o de los falsos profetas. Pero recuerden, no puede haber un billete falso si no hay un billete verdadero del cual hayan sacado una copia, lo cual es falso lo que sacan de copia de eso. Pero hay un original del cual sacaron una copia, pero la copia no tiene valor. Lo que tiene valor es el billete verdadero, original. Cuando vino Jesús, antes de él, habían venido Teudas y Judas, llevaron muchos discípulos tras sí, murieron y todo se deshizo. Pero vino Jesús y dijeron, pensaban que era igual. Pero hubo un hombre que dijo, Gamaliel, si esto es lo mismo, se va a deshacer. Pero si no, es lo mismo, sino que esto es de Dios. No sé que ustedes se encuentren resistiendo a Dios. Porque el que se levante en contra del programa divino, de la forma provista de Dios para el pueblo, conforme a lo que Dios se prometió para ese tiempo, el que se levanta en contra se encuentra siempre luchando en contra de Dios. Y por consiguiente las consecuencias son el nombre ser quitado del libro de la vida y por consiguiente pierde la bendición de la vida eterna. Y ahora es importante conocer cuál es la forma provista de Dios sobre el tiempo en que la persona está viviendo. La forma que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, para el cumplir lo que Él ha prometido. Para cumplir la promesa del regreso de Cristo a los judíos, la forma provista es los 2 olivos. Y el mensaje que estará viniendo por medio de esos ministerios de Moisés y Elías, de los 2 olivos. Para los creyentes en Cristo será la voz de Cristo en el fuerte que desciende del cielo, hablándonos como cuando Él ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces y dándonos la revelación así del 7º sello, que es la revelación de la venida de Cristo a su iglesia, para así darle a su iglesia la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, el ministerio de Cristo se repite en el tiempo final. Lo vimos repetido en el reverendo William Branham y será repetido nuevamente en el día postrero en lo que ha sido prometido para manifestación de Dios en medio de su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Siempre para Dios cumplir lo que Él ha prometido, tiene a alguien. Porque así como Dios obró por medio de Jesucristo y colocó en Cristo su poder, Cristo ha colocado su espíritu y por consiguiente su poder en su iglesia, y por medio de ella está obrando de edad en edad, y por medio de ella
han surgido los mensajeros de cada edad para traer la palabra de Dios correspondiente a cada edad, a cada etapa de la iglesia y hacer una realidad esa palabra prometida. Y ahora, la forma provista por Dios para el tiempo final. Hemos visto que está prometida en la palabra de promesa para la iglesia del Señor. Tenemos la promesa de una manifestación plena del Espíritu de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y fue mencionada por el reverendo William Branham como la tercera etapa en donde el poder de Dios se va a ser manifestado cuando venga una apertura para los creyentes en Cristo. Y también está la promesa de una gran carpa catedral. Por lo tanto, así como para el tiempo de Noé hubo una promesa y para la salvación hubo una forma provista por Dios, la construcción de un arca donde se salvarían Noé y su familia y animales y aves. Así también para que de edad hay una forma provista. Para este tiempo final está la promesa de una gran carpa catedral que fue vista por el reverendo William Branham hace muchos años. Y esa gran carpa catedral tiene que aparecer en algún lugar en medio del cristianismo y tiene que ser de acuerdo a todo lo que ha sido prometido que Dios ha de llevar a cabo en medio de su iglesia. Por lo tanto, Dios obrará por medio de su iglesia para que aparezca esa gran carpa catedral, porque Dios proveerá. Dios va a proveer esa gran carpa catedral y va a proveer las personas que van a trabajar en ese proyecto divino. Y Dios va a cumplir su promesa para su iglesia, para este tiempo final. Ahí es donde dice el reverendo William Branham que la tercera etapa va a ser manifestada. Y lo que vimos en parte manifestado en el reverendo William Branham, ese poder divino, operado por el Espíritu Santo y el reverendo William Branham, llevando a cabo grandes maravillas, señales y milagros y trayendo la palabra. Eso que vimos en parte manifestado, pero que ya fue quitado porque Él partió, será visto en toda su plenitud. Gracias a Dios que Él nos dejó el mensaje grabado y también ya está escrito, y las edades de los sellos también fueron escritos en los días que Él estaba en la tierra. Las edades fueron escritas y luego más adelante cuando partió los sellos fueron escritos. Habrá una obra del Espíritu Santo con los creyentes del día postrero trabajando en ese proyecto divino. Tendrán la revelación para el día postrero. Tendrán la forma provista por Dios para el cumplimiento de esas promesas, porque siempre hay una forma para cada promesa ser cumplida. Y cuando la persona ve la forma provista por Dios, ahí entra y viene a formar parte de ese grupo que estará trabajando en pro de la materialización
del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el tiempo en que está viviendo. Algo grande está en camino, algo grande está preparándose, algo grande ha comenzado a moverse. Dice el reverendo William Branham que será por un corto tiempo, pero va a estar aquí. Eso que Dios ha prometido. Y los que conocerán la forma provista de Dios para el tiempo final, lo van a ver. Y van a ser parte del pueblo que estará recibiendo las bendiciones de Dios sobre ese tiempo, recibiendo la revelación de los 7 truenos, recibiendo la revelación del 7º sello, recibiendo la revelación de la venida del Señor para el día postrero, para darle la fe, para ser transformados y raptados los creyentes en Cristo del día postrero. La forma provista por Dios para el tiempo final. Dios proveerá en el tiempo del fin esa forma, y conforme a esa forma la materialización de todo lo que Él ha prometido para su iglesia. Que no se nos escape la forma provista por Dios, ni la materialización de lo que Él ha prometido para el tiempo final, para su iglesia y para el pueblo hebreo. Muchos por muchos años se han preguntado, ¿cuándo será que la tercera etapa de la cual habló el reverendo William Branham será manifestada? La respuesta es sencilla: cuando la visión de la carpa esté en pleno cumplimiento. Porque fue ahí donde el reverendo William Branham dijo que va a ser manifestada. Ahí van a estar los ministerios correspondientes al día postrero. Ahí va a estar la forma provista por Dios para su iglesia y para los judíos también. Y más claro, no debo hablarles, no conviene, para que no hayan imitaciones que interrumpan el programa divino. Dios proveyendo en el tiempo del fin. Ya la provisión ha sido hecha. Solo falta que la recibas y así se haga una realidad en tu vida. Les invitamos a comunicarse a través de los diferentes medios de contacto, visitando la página web www.carpa.com y en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y en las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla. Los esperamos en nuestro próximo programa y que Dios les bendiga grandemente.